Hola, ¿qué tal? Vamos a esperar, estamos en vivo, a ver si alguien se interesa. Voy pues como siempre, hacer una pequeña crítica. Entonces vamos a esperar ahorita que estamos en vivo para ver si alguien me capta. A su servidor, Carlos Bonavides. Vamos a empezar dentro de un momento a dar una opinión al respecto de la problemática que se presenta con la gasolina. Ojalá alguien haya que me esté viendo. ¿Ya hay alguien? ¿Sí? 4. Bueno, pues vamos a esperar un poquito. Estamos en vivo, Carlos Bonavides, su servidor. Bueno, pues se trata de la crisis que estamos viviendo con la falta de gasolina o falta de distribución. Dicen que hay gasolina, pero pues lógicamente debe de haber muchos problemas por la distribución. Es muy diferente que distribuyan por los ductos a que se distribuya por medio de las pipas. Bueno, quiero recordar antes que muchos países han estado en crisis. Voy a recordar una crisis que parecería que no tiene comparación con la crisis que estamos viviendo, pero van ustedes a ver que sí hay como una especie de cordón umbilical. En la Segunda Guerra Mundial, en Inglaterra, cuando Alemania bombardeó la capital de Inglaterra y de toda Inglaterra, pues no solo era una crisis, era una espantosidad en donde estaban incluidos toda la sociedad, porque las bombas no sabían dónde caían, si en los ricos, en los pobres, en los barrios bajos, en las fábricas. Así que fue una crisis de guerra espantosa, donde toda la sociedad se unió en torno de Churchill, que Churchill hacía la señal de la victoria, y con esa señal de la victoria y con su empeño de vencer a el loco de Hitler, y lo lograron con las alianzas con Estados Unidos y con la presión con los franceses valientes y todo lo que sucedió. Pero a lo que me refiero es que toda la sociedad en la crisis de Inglaterra se unió, todos. Y así como a esa crisis, pues ha habido varios países en donde todos los países han sufrido bombardeos, guerras. Por si no saben ustedes, nosotros hace muchos años estamos en guerra. Estamos en guerra contra el narcotráfico. Estamos en guerra contra el huachicol. Pero no el huachicol de las tuberías. Estamos en guerra con una corrupción terrible que quién sabe cuántos años tendrá, en donde se ha calculado que se robaban 200 millones de pesos diarios. O sea, como si México estuviera en guerra en contra de sus propios políticos, de sus propios representantes, de gente de Pemex. ¿Cómo es posible que en una refinería hubiese una manguera que alimentara otro depósito que no era de Pemex para que esas gasolinas se vendieran de una manera fraudulenta? ¿Y cómo es posible tantos y tantas cosas de las que nos estamos enterando? Durante los 2 últimos sexenios, la verdad, no se controló el huachicol, ni se ha controlado delincuencia, ni se ha controlado el feminicidio, ni se han controlado los homicidios, ni se ha controlado nada. Todo fue un maquillaje, todo fue una absoluta concesión de parte de no sé quién del gobierno, yo no sé, pero de que sí hubo colusión del gobierno para que se hiciera un huachicol en grande, para que los grupos de narcotraficantes crecieran, para que la delincuencia creciera, para que los feminicidios crecieran. Díganme ustedes si eso no es estar en guerra. ¿Y cómo solucionar? ¿Cómo solucionar eso? ¿Cómo solucionar? Yo sé que todos estamos afectados. Yo no tengo gasolina. Tendría que ir a Texcoco y no tengo gasolina para ir a Texcoco. Todos estamos afectados.
Pero ¿quién le ha dado una solución? ¿Quién durante el gobierno pasado le dio una solución al huachicol que creció tanto? ¿Quién le dio una solución a los grupos de narcos y a los grupos delincuenciales? ¿Quién? ¿Quién le dio una solución a los asaltos en la calle? ¿Quién le dio una solución a tantos homicidios y feminicidios? ¿No es eso estar en guerra? Entonces, para dar esa solución, tienen que tomarse medidas drásticas. Y en esas medidas drásticas, tengo y pienso que todos tenemos que estar como en la guerra de Inglaterra, unidos contra eso, para que verdaderamente México cambie. Porque ¿de qué otra manera vamos a solucionar? Si donde detectaban las fugas se tardaban 15, 20, 24 horas en ir en colusión con los huachicoleros. Y si pensáramos que fuera cierto, que yo creo que sí fue cierto, que algunos ejecutivos de petróleos hacían concesiones millonarias para que muchas gasolineras le compraran a Pemex un 20% y el otro 80% se lo compraran al huachicol, que había miles de trucos para que nos esquilmaran, porque se dijo durante muchos años que el petróleo era del pueblo, y no es cierto. El petróleo fue de los delincuentes de cuello blanco, el petróleo fue de los grupos de delincuenciales, el petróleo fue de la gente que robó al petróleo, y eso logró que se hicieran y que se amasaran fortunas que no tienen medida. Por eso la pobreza creció a un grado espantoso, a un grado que verdaderamente es una vergüenza. Por eso México no ha podido avanzar, porque se ha desarrollado una delincuencia espantosa por parte de todos, que a todos convino comprar la gasolina más barata, que a todos convino y que se hicieron millonarios, gente. Entonces, el señor Obrador recibió un cochinero, una porqueriza, recibió verdaderamente un país lleno de cagada, lleno de problemas, y ahora nos quejamos. Ahora que es este momento de unirnos. Ha habido muchas críticas porque estamos afectados, porque se han afectado muchos. Yo mismo estoy afectado. Hoy yo tenía que ir a trabajar y no voy a ir porque no tengo forma. Creo que me voy a transportar en metro o en algo. Pero tenemos que tener conciencia que a grandes problemas, grandes soluciones, que tenemos que darnos cuenta de que esa señora con la camionetota, con los guaruras, esa señora que dice, ay, a mí ¿por qué me va a faltar la gasolina? Este gobierno, ay, si yo tengo dinero, si yo soy la prepotencia de las clases altas, la prepotencia de las clases que no les puede faltar nada, que toda la vida han estado más preocupadas porque les falte desodorante o champú, a que haya feminicidios, crímenes, asaltos, grupos delincuenciales, guachicoleros arriba, en medio y abajo, a que haya esta injusticia, esta disparidad social, a que vivamos en una sociedad enferma, absolutamente enferma, y que no podamos apoyar a un hombre que verdaderamente quiera solucionar la problemática de México. Es una falta de patriotismo. Este momento es para que todos nos unamos y para que todos apoyemos. Que se tiene que sufrir, claro que se tiene que sufrir. Pregúntenle a Inglaterra en la Segunda Guerra Mundial, donde todas las clases sociales se tuvieron que meter al metro por los bombardeos. Pregunten a tantas guerras que hay en Arabia, en tantos lugares, tanta gente que verdaderamente sufre. Pregúntenle a todas las personas que hacen las caravanas huyendo de su país por la violencia y la pobreza. Pregúntenle a los africanos que no los dejan entrar a Europa. Pregúntenle a tantas sociedades que están sufriendo. Nosotros tenemos que echarle huevos para acabar con la delincuencia, con la corrupción.
Es este momento que nos tenemos que unir. Claro que estamos sufriendo, claro que vamos a padecer muchas consecuencias, claro, pero es una guerra. Es una guerra, nos tenemos que dar cuenta, pero es una guerra verdadera, no como el juego que hizo el presidente pasado y el presidente antepasado y Fox, que solo se hicieron millonarios, que solo se hicieron ricos, que solo su grupo que los protegió se hicieron millonarios. Ahora tenemos que estar con Obrador. Yo les pido que compartan este video, porque estas palabras se tienen que difundir en todas partes, que nos tenemos que dar conciencia que no es la afectación que nos hacen a nosotros, es la afectación que durante muchos años le han hecho a México. Y es este momento en que tenemos que recurrir al patriotismo, a aguantarnos con huevos, a apoyar a Obrador para que se acabe el huachicol, para que se acabe tanta desvergüenzura de tantos que esquilmaron durante tantos años. Si supiéramos la verdad de lo que han hecho, de cómo han rentado, de cómo han vendido al país, de cómo han hecho que un grupo se vuelva infinitamente, increíblemente millonario en un país donde hay tantos descalzos, donde hay tantas pobrezas, donde hay tanta injusticia. ¿No es esto una guerra? Eso es una guerra, mexicanos. Debemos de echarle huevos. Las quejas, debemos de ser filas, hay que hacerlas. Pero esto se tiene que sostener para apoyar a Obrador. He dicho.